Hola, espero que estén pasando un gran día. Gracias por sintonizar. Mi nombre es Rodrigo y esto es la historia de los libros. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre la historia de Entrevista con el vampiro, escrito por Anne Rice. Antes de ahondar en la historia de Entrevista con el vampiro, quisiera platicarles sobre la vida de Anne Rice. Ella nació el 4 de octubre de 1941 en Nueva Orleans, Luisiana, Estados Unidos, con el nombre de Howard Allen Frances O'Brien. Desde pequeña ella se cambió el nombre a Anne. Ella cuenta con 4 hermanas y su hermana mayor, Alice Borchardt, fue escritora de romanticismo, mientras que Anne fue escritora de lectura gótica, de terror, lectura erótica, religiosa y de fantasía. Su papá enviudó joven y se volvió a casar en 1958 cuando Anne tenía 17 años. De ahí se fueron a vivir a Texas, donde ella estudió en la universidad y en una universidad estudió en una escuela para niñas. Ella en 1961, a los 20 años, se casó con Stan Rice, del cual toma su apellido, y en 1962 se mudan a California. Ahí en California tuvieron a su primera hija en 1966, quien murió a los 5 años en 1971 por leucemia. Esto la marcó a ella profundamente, y en el libro de Entrevista con el vampiro, el personaje de Claudia es inspiración en su hija, tanto de sus rasgos físicos como de sus travesuras. Tras graduarse de la escritura creativa, su primer libro fue Entrevista con el vampiro. Ella lo terminó en 1973, pero lo publicó hasta 1976, teniendo Anne 35 años. Posteriormente, ya tuvo a Christopher Rice en 1978, y en 1994, muchos años después, ella escribió personalmente el guión de la película de Entrevista con el vampiro, donde sale Tom Cruise, Brad Pitt, Kirsten Dunst y Antonio Banderas. Posteriormente, después de su muerte, en el 2022, se creó la serie en la cadena televisiva de AMC, transmitiéndose únicamente en Estados Unidos y Canadá, esto como una serie. Y Christopher Rice, su hijo, fue el que se encargó de estar al pendiente de esa negociación. Este libro de Entrevista con el vampiro es el primer libro sobre crónicas vampíricas. Esto es sobre la vida de Anne Rice, y ahora nos vamos a adentrar en el mundo del vampirismo hasta el momento que Anne Rice escribe el libro. Ahora vamos a hablar sobre el vampirismo. Desde la antigüedad se ha tocado este punto sobre características vampíricas como folclore, desde Mesopotamia, de la antigua China, del antiguo Egipto, en el judaísmo. Todos estos historias de vampiros son sobre seres que bebían la sangre de sus víctimas, y también hablan sobre métodos en los que tradicionalmente se podía matar a un vampiro, como la estaca, la decapitación, la incineración completa del cadáver, al dividir el cuerpo y creando exorcismos, rituales mágicos. Por ejemplo, eso se hacía en Bulgaria. Pero principalmente el folclore vampírico inició desde el antiguo Egipto y se fue permeando en todas las culturas en el mundo. Para la Edad Media,
en los años de 1800 cobró más auge porque pues estas eran historias fantasiosas en la antigüedad sobre seres que bebían la sangre de sus víctimas, pero no es algo que marcara la sociedad. Sin embargo, a partir de los años de 1800, en la Edad Media, cuando John William Polidori creó la historia de El vampiro, junto con unos amigos en una noche en la que estaban varios amigos en el año que se decía el año de la oscuridad, porque no hubo primavera en esa época en Europa, en Reino Unido y en Irlanda. Se juntó con unos amigos, en este caso con Lord Byron, con Mary Shelley, con Percy Shelley, que era el esposo de Mary Shelley, y de Claire Clairmont. Ellos se quedaron en una cabaña una noche porque no podían salir, porque había mucha neblina y no se podían transportar. El conde Byron le solicitó que, pues a modo de juego, crearan unas historias fantasmagóricas o de miedo, porque pues estaban ahí en la penumbra en esa cabaña. Entonces Mary Shelley empezó los primeros escritos de lo que es Frankenstein, y Polidori creó la historia completa de lo que es el libro de El vampiro. Él se inspira en la relación que tiene con este Lord Byron, porque los dos son médicos. Polidori es su asistente médico y viajan por toda Europa, y se trata el libro de un asistente, de un médico que viaja con un lord por toda Europa, pero que es un vampiro, y al transcurso del libro él se da cuenta que es un vampiro, y de eso se trata el libro, pero eso lo podemos platicar en otro episodio. Lo importante aquí es destacar que a partir del libro de Polidori, en los años de 1800, se empezó a brotar el miedo hacia el vampirismo, ya de manera más con mucho auge en toda Europa. Posteriormente a ello, pues se escribió el libro de Bram Stoker, de Drácula, y Bram Stoker se basa mucho en la vida del conde Vlad Tepes, que era el conde de Rumanía, que empalaba a la gente, pues nada más por demostrar su poder ante la sociedad. Eso en Transilvania. De ahí también se toma de que de Transilvania, según esto, son los vampiros, pero esto ya sucedió en otra época, pero no tenía tanto peso. Vlad Tepes es de los años de 1400, sin embargo, pues Bram Stoker es de los años de 1900. Entonces, esto ya todavía fue 100 años después de la escritura del vampiro de Polidori. Pero ya Bram Stoker aquí le da más visibilidad a la que es el lore de los vampiros, el lore de los vampiros. Antes de Bram Stoker también tenemos a la condesa Elizabeth Bathory, que ella vivió a finales de 1800. En 1872 se creó una historia sobre ella, la narración de Carmilla, que es sobre la vida de ella. Ella desangraba a sus víctimas, a mujeres vírgenes jóvenes en la aristocracia de Hungría, y se bañaba en su sangre para pues ella ser siempre joven. Entonces se supone que ella es como la primer vampiro mujer en la época real, en la vida diaria. Sin embargo, pues obviamente tanto Vlad Tepes como Elizabeth Bathory, la condesa Elizabeth Bathory, son también sí historias reales, pero ya investigándose bien, pues realmente no eran vampiros, pero toman su información de vida
para introducirla en el lore de los vampiros. Ahora bien, ya para la época actual, lo que hace Anne Rice es tomar esos extractos de vidas de todos estos escritores y también de la vida de Vlad Tepes y de la condesa, para crear un misticismo nuevo y diferente, ya contemporáneo con respecto a los vampiros. Hasta antes de Anne Rice se consideraba primeramente en la antigüedad a los vampiros como animales o como tipo zombies que no tienen personalidad y que son malos por ser malos. Ya con Polidori y con Bram Stoker ya introducen más la cuestión religiosa y la maldad dentro de los lores de los vampiros, creándoles seres ya que tienen envidia a la felicidad de los demás y generan cuestiones por esas envidias destructivas ante las demás personas sin razón alguna, nada más por el simple hecho de disfrutar del dolor y de la angustia de los demás para sobrevivir. Sin embargo, Anne Rice lo que les da a los vampiros es vida, personalidad. Nos describe vampiros que son totalmente diferentes, con personalidades totalmente diferentes unas con otros. Les da valores, porque unos vampiros tienen ciertos valores, otros vampiros tienen otros valores, y ya los hace más personas. Les da, como le dice la gente, normalmente dicen Anne Rice les dio humanidad. Sí, pero fue más profundo que eso. Les dio carácter, les dio fuerza, les dio vitalidad, les dio sensaciones de satisfacciones sobre cosas. Por ejemplo, beber no nada más por beber, sino algunos personajes de Anne Rice disfrutan, otros se sienten culpables. Entonces le da otro valor al vampirismo y crea un lore más creíble sobre los vampiros, creando un lore diferente, dándoles otra connotación y haciendo inclusive a algunos vampiros amigables. Y a partir de allí otros escritores toman esas ideas para crear otro tipo de vampiros. Anne Rice también retoma algunas cuestiones para destrucción de los vampiros y otras las descarta. ¿Por qué? Porque hay muchas cuestiones, por ejemplo lo de la cruz, que en este caso Bram Stoker lo toma como una cuestión religiosa. Entonces Anne Rice descarta la opción de que con los crucifijos puedan morir, porque no mete Anne Rice en sus libros las cuestiones religiosas, únicamente las cuestiones realistas. Por ejemplo, la luz del sol para que los pueda destruir, cosa que pues desde la antigüedad se tomaba en cuenta esto para destruir un vampiro. Las estacas a los vampiros de Anne Rice no les hace nada. Inclusive hay en algunas partes de los libros de Anne Rice mofas de los mismos vampiros cuando la gente les atrae los crucifijos o los quieren mandar con las estacas, pues porque Anne Rice hace que eso no sea real para los vampiros que ella maneja. Entonces enriquece muchísimo más los lores de los vampiros y les da mucho más que ser simplemente un ser chupasangre. Le da más vida a los vampiros. Ahora vamos a hablar algo más bonito, que en la época actual es un tema que se toca todo el tiempo, que es la cuestión de la revolución sexual. Cuando Anne Rice se casó en 1961, empezó lo que es la revolución sexual en Estados Unidos. Eso empezó en 1960 y fue desarrollándose entre los años de 1970 y en los 80, a consecuencia de una extensión de
situaciones vigentes en el pleno desarrollo de la juventud en Estados Unidos. Esta revolución sexual lo que hizo fue hacer la generalización de todo tipo de relaciones sexuales y de aceptación general de relaciones prematrimoniales, haciendo el reconocimiento y la normalización de la homosexualidad y de otras formas de sexualidad que pues para ese tiempo no se podían vislumbrar, como por ejemplo actualmente en 2023, donde ya podemos identificar por ejemplo al colectivo LGBTQ y más. Entonces en ese tiempo todavía no se tenían las siglas, únicamente se reconocía ya la normalización de la homosexualidad y de otras formas de sexualidad, así como esto fue por el aumento de las parejas de uniones sin matrimonio entre ambos sexos o inclusive entre triejas o relaciones poliamorosas. En ese momento no se les tenía un nombre como tal, pero únicamente aparecieron esas situaciones sociales y poco a poco fueron siendo de alguna manera, entre comillas, aceptadas dentro de las familias diferentes o de familias homoparentales o monoparentales, liberando así a la sociedad de posibles situaciones de agresión. Aún así, inclusive hubo mucho ataque sobre ese movimiento de la liberación sexual, y también los mismos jóvenes también se cuidaban, empezaban a crearse los métodos anticonceptivos, las píldoras anticonceptivas, los DIUs, los preservativos de anticoncepción de emergencia. Esto pues para que lo pudieran hacer, para que ellos pues también demostraran que sí a pesar de que estaban teniendo una liberación, también ellos mismos se estaban cuidando de algunas enfermedades, para que de una vez ellos también dictaran de que no nada más era liberarse por liberarse, sino se liberaban sexualmente, pero también que estaban teniendo una conciencia biológica de su propia sexualidad y de su reproducción. Obviamente hubo muchos embarazos y todo, pero de todas maneras se estaba cuidando a la gente. ¿Por qué esto es relevante con respecto a los libros de Anne Rice? Bueno, a partir de aquí van a empezar los spoilers con respecto a Entrevista con el vampiro, y principalmente por lo que estábamos comentando sobre la liberación sexual. Anne Rice, en Entrevista con el vampiro, crea la historia sobre 3 vampiros en específico. Uno es Lestat de Luncourt y Louis de Pointe-du-Lac. Lestat convierte en vampiro a Louis y lo hace su pareja vampira, y ellos a su vez pues en algún momento crean, en este caso Lestat crea a Claudia y se crea una familia homoparental de vampiros. Entonces aquí lo que podemos ver es que Anne Rice todas las situaciones de su vida actual las refleja, tanto las situaciones sociales como su situación personal, por ejemplo con su hija Michelle, creando así una historia en la que podemos reflejar qué estaba aconteciendo en ese momento en la sociedad de donde ella estaba, que es ahí en lo que es California, y lo que ella estaba viviendo. Entonces por eso es de suma importancia tocar todos esos puntos, tanto las situaciones de los vampiros como los consideraban antiguamente, la situación social que tenía Anne Rice en su vida, que era la liberación sexual, y su situación personal de su vida privada. Todo eso dio la creación de lo que es Entrevista con el vampiro, como su primer libro. Ella ahí descarga todas las situaciones que tenía emocionales y personales en este primer libro. Ella todavía cuando crea este libro no se da cuenta el impacto social que iba a tener en la gente. Al principio el libro no fue aceptado
por la sociedad, porque estaban todavía en lucha en 1976 sobre diferentes situaciones morales dentro de lo que es Estados Unidos. Pero con el paso del tiempo, el libro de Entrevista con el vampiro se volvió algo muy relevante. Ella deja de escribir de vampiros posteriormente a este libro, y hasta mucho tiempo después, cuando crea Lestat el vampiro, que es su segundo libro de crónicas vampíricas, en 1985, muchísimos años después, en ese inter ella también crea otros libros que son sobre situaciones de lectura erótica, como les había platicado al inicio, que son los libros de La Bella Durmiente. El rapto de la Bella Durmiente, para ser preciso, fue el primer libro, donde también toca esos temas sexuales, de la liberación sexual que ella misma estaba recibiendo socialmente como espejo. Ella lo saca de su sistema, de ella misma, algo como que ella lo tenía como muy reprimido, porque pues ella, al ser esposa y madre, pues no se atrevía a hacer ciertas cosas por respeto a su vida personal, pero sin embargo tenía esa curiosidad. Entonces lo refleja todo esto en sus libros, creando joyas literarias que impactan socialmente en la vida actual. Inclusive actualmente han creado nuevos libros sobre vampiros, donde ya retoman cosas de Anne Rice. Entonces crea un nuevo lore sobre los vampiros. Ahora bien, ya tocando la historia sobre Entrevista con el vampiro, nos cuenta la vida principalmente de Louis de Pointe-du-Lac, que es el que da toda esta entrevista en ese caso a un periodista, para que cree su propio libro sobre la vida que él tuvo. En este caso, la historia comienza en San Francisco, cuando él al final hace una pausa en su vida y le presenta esta información a este joven entrevistador, y el entrevistador le pide que por favor, o él le promete no hacerle daño al comenzar su narración, para que pues él pueda escribir su libro. Al final de la entrevista, pues como les comento, ya son spoilers sobre el libro, lo termina transformando, pero por la necesidad de este escritor, después de toda la historia que él conoció sobre Louis, lo impactó tanto que quiso ser parte de eso. Pero eso es hasta el final. Ahora bien, nos cuenta la historia de Louis, que Louis nació en los años 1791. Entonces él vivía en una plantación en Luisiana. Entonces ahí retoma muchas cosas Anne Rice de su vida cuando ella era joven, lo que ella vivió. No como ella lo vivió, porque pues ella es de los 1900 y Luis es de 1700. Pero sí, si se dan cuenta, tiene correlación. 1791, que fue el año donde vivió Luis en la plantación en Luisiana, ahí en Estados Unidos, a los libros de Polidori, que empezaron en 1800, que fue en 1801. Entonces es donde ahí podemos ver la correlación de las historias de unos autores con otros. Nos cuenta que los vampiros son seres inmortales, que son asexuados, que requieren la sangre. También toca temas bastante delicados, por ejemplo la cuestión de convertir a un niño en vampiro, que es una crueldad y que lo sancionan. En este caso, los vampiros que siguen a Armand y que están aterrados de la situación de que hayan convertido a una niña en un vampiro. Aquí el libro nos cuenta que Claudia tiene 6 años, la hija de Anne Rice tenía 5. Entonces la relación entre Claudia y Michelle es bastante clara con respecto a pensar en situaciones que tienen que ver una con la otra.
también nos cuenta que Claudia vivió con ellos durante 65 años, pero en un cuerpo de una niña. Y nos crean esa situación de, de traumas que tiene Claudia sobre ser una niña durante 65 años. Que si pensamos más allá, sí es una situación bastante delicada que nos platican Rice sobre Claudia. Y también sobre que Luis y Lestat se quieren hacer responsables de esa responsabilidad y se vuelve loca. Entonces, en el libro nos ponen una Claudia bastante cruel y sádica con respecto a la situación de sus traumas. Ella esconde en su cama como si fueran muñecas mujeres adultas y juega con ellas y las viste, las cambia y duerme con ellas. Entonces la situación ya es una situación muy perversa, muy cruda, que si lo pasamos a una vida actual normal, pues es un tipo de psicópata, de una niña psicópata con muchos traumas por la situación como se fue creada. Y aún muerta después, pues en sueños se vuelve a la mente de Luis y de Lestat, porque los dos se sienten culpables de todo el daño que le hicieron a aquella niña. Y debido a todas las atrocidades que también hace Lestat, Luis está muy molesto con él por cómo es como persona, porque Luis es una persona muy moralista, muy cuidado de no hacer daño a los demás. Se vuelve de alguna manera, como poniéndolo en términos actuales, en vegetariano. Entonces él únicamente, Luis, bebe la sangre de animales, de ratas, de algún perrito herido o de animales que están en peligro o que están sufriendo. Entonces él se compadece de ellos, les bebe la sangre, que es lo que le alimenta a él, y los libera de sus sufrimientos a los animales. Lestat, a diferencia de él, pues es un vampiro que sí bebe la sangre directamente de las personas, inclusive los emborracha para que la sangre le sepa más dulce. Entonces le da un sabor distinto a la sangre, cosa que Luis está en contra de. Sin embargo, pues cada quien pues se hace responsable de cómo va a sobrellevar su existencia. Al final se separan y nos comenta Anne Rice en estos libros que al final los vampiros son solitarios porque no soportan la vida al lado de otro de sus semejantes. Entonces, por eso hace ver que por eso todos los vampiros que han existido en la vida, que son seres inmortales de muchos años, son personas solitarias, porque tanto se juzgan en ellos mismos como juzgan a sus conseres, que son otros vampiros, los juzgan debido a la situación de vida que tienen cada uno. Si nos vamos a profundidad, ser un vampiro es una situación para ellos muy compleja, muy difícil y muy cruel. Y prefieren a veces morir, pero no pueden morir tan fácil. Inclusive ya en libros posteriores Lestat se intenta suicidar y no se puede matar. Y entonces sigue también él súper triste porque también tiene que seguir viviendo porque no hay de otra manera. No, eso hasta este momento es lo que Anne Rice en todo su lore de vampiros es lo que nos comenta. Ya posteriormente en otros libros les comentaré cómo esto tiene otra historia, pero con respecto a esto creo que es muy interesante. Yo los invito a que lean el libro, aunque les haya dado yo algunos spoilers de manera general, pero me gustaría que ustedes verificaran estos datos, que ustedes lean el libro a conciencia
que se den cuenta de qué tanto impacto puede realmente tener, o irse a profundidad ustedes y pensar en qué situación ellos están viviendo, retomando de dónde vienen los vampiros, por qué fue creado el libro, y porque tiene toda una relación y un porqué. Y creo que es un libro fantástico para empezar lo que es todo este lore de vampiros de Anne Rice de manera sencilla. No se mete a tanta profundidad en las historias de los vampiros, no te cuenta a grandes rasgos la vida de Lestat y te cuenta cosas por encima de otros vampiros, por ejemplo de Armand, que posteriormente en Crónicas Vampíricas te va a ir desvelando las historias y los otros puntos de vista, porque aquí te cuentan la vida de Louis y cómo Louis ve la vida de Lestat, sin tomarlo en cuenta ni ver si siente o no, únicamente la cuestión emocional de Louis. Sin embargo, en la película, como Anne Rice lo escribió, está muy apegado al libro, pero el libro es mucho más profundo. Vale la pena leer el libro y después ver la película para que tú puedas ver también las diferencias entre el libro y la película. Los dos son muy buenos, los dos tienen sus puntos muy importantes. A lo mejor omiten cosas por tiempo en la película, pero el libro es mucho más profundo en muchas situaciones que te deja pensando. Hasta aquí yo creo que estaría maravilloso que ustedes ya tomaran su tiempo y leyeran el libro, y pues les agradezco mucho. Les agradezco enormemente haber escuchado mi podcast. Muchísimas gracias por su atención. Me gustaría que si pudieran compartirlo, también que dieran su like y que me escribieran para poder mejorar los próximos episodios. Y si tienen alguna sugerencia de algún libro que les gustaría que comentáramos y que pues investigáramos a profundidad cada uno, con mucho gusto me lo hagan saber. Y muchísimas gracias. Espero que sigan teniendo un muy gran día. Hasta luego.